En las siguientes 24 horas vamos a crear, terminar y subir una canción completa. Porque los artistas y productores pecamos de no terminar las cosas, pero nosotros venimos a cambiar eso. Que por cierto, no vengo solo, sino que me acompaña Oba. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estás, hermano? Pero aquí vienen los problemas. No tenemos el beat, ni el estudio, ni el artista. Básicamente no tenemos nada. ¿Y ahora? Comienza el reto. Ok, les quiero explicar un poco más o menos cómo tengo planeado este reto para que se logre en las 24 horas. El punto es que necesitamos como primera encontrar al artista y también encontrar el estudio. Yo me voy a encargar de los artistas y Obac se va a encargar de encontrar los estudios. ¿Qué tal unos setcitos? ¿Y el estudio? Ahorita lo veo. A mí, en teoría, lo que me tocó hacer ahorita es buscar el estudio, que la neta no sé por qué ese güey me dejó esas tareas y yo ni soy de aquí, yo vengo de viaje. Pero bueno, como sea, utilizamos Google. De hecho, como puedo ver, hay varios que me llaman la atención, o sea, están bastante buenos. Pero el problema no es encontrar el estudio en sí, sino que es algo bastante apresurado y muchos de estos estudios ya tienen sesiones buqueadas. Este me llamó bastante la atención. Le voy a llamar, aquí está. ¡Pup! Ok, creo que viene una parte complicada de este reto y es conseguir a los artistas. Ya tengo algunos en mente que les voy a mandar mensaje de aquí de San Luis y voy a ver si me contestan. Bueno, dado el gran fail, voy a llamar a otro. ¡Pup! Bueno, Hola, buenas tardes. ¿Hablo a Make Group Studio? sí. Quería preguntar por informes, sobre todo si tenían hoy espacio para alguna sesión de grabación. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Oye, estamos haciendo un reto justamente con un amigo que se llama Obac. Ese reto de juntarnos en el estudio. Ahorita lo andamos buscando para saber cuál es el que queda mejor. Tendría que estar lista para mañana a las 12. Ok, bueno, no alcanzan a ver ustedes aquí, pero ya le mandé mensaje a varios de los artistas que conozco, en específico a 3, a ver si me contestan. Porque el problema de este reto es eso, que esto es espontáneo. Ok, ¿te gustaría grabar? El formato es un grupo musical, una batería, unas voces. No, literalmente sería ir a grabar a un artista con una pista ya hecha. Sí tenemos disponible. ¿Cómo en qué horario puedes tú? Bueno, Sería la idea como a las 3 de la tarde y serían como unas 3 horitas. Ok, gente, ya tengo aquí el artista, me acaba de responder que es Lanfer y vamos a interrumpir a Obac porque justamente está, creo que hablando para encontrar un estudio. Así que vamos. Cabrón, ya tengo el estudio. Resulta que el artista que conseguimos también tiene estudio, así que bueno, el punto es que ya lo tenemos. Ve lo que me contestó mi compa, güey. Me mandó un video, güey. pero Anda en el cerro. 3 o 4 te va a ir al estudio. Igual el problema es que tengo sesión a las 8 por algo de mi disco, pero yo creo que sí le damos a unas 3, 4 horitas. Ok. ¿Te parece? La cita es a las 3 y media, güey. ¿Qué es lo que tenemos que ir avanzando, güey? O sea, yo creo que sí hay que preguntarle más o menos como las referencias o algo. Sí, obviamente. Para literalmente llegar, producir y que grabe, güey. Sí, porque si no, creo que va a ser un poquito imposible. Podemos nosotros hacer beats antes de llegar con unas ideas. Sin embargo, siento que una sesión de estudio tiene que ser hacer el beat desde cero ahí con el artista. Porque si no, siento que sería un poquito hacer trampa, güey. Solo, o sea, como para ahorrar tiempo. No, Es güey. que sí. Tenemos que ser claros y justos, güey. Ya tenemos el artista, el estudio y como dije anteriormente, toca trasladarnos. Así que una tarea menos. Actualizaciones, güey. Pues básicamente ya vamos tarde. Habíamos dicho que a las 3 y ya son las 3:20. Me estresa saber que vamos tarde. Acabamos de llegar. Ya son 2:37. 7 minutos tarde, pero bueno, creo que es momento de comenzar y a ver qué tal sale. Aquí tenemos todo, que realmente es el tripié. Y pues todas las cosas que vamos a ocupar para el video. ¿Eres o no eres? Adiós. Pues ya estamos aquí en el estudio. Déjenme les presento al artista, que es Lanfer, hermano. De hecho, ya tenemos un par de cancioncitas. Una muy pegada por ahí, que es esta que está apareciendo por acá. Danos un tour rapidísimo por tu estudio, güey. Mira, el estudio está chiquito, pero acogedor. Acogedor. Siempre computadoras, Apolo, monitores. El micrófono que no está, pero ahí se pone. ¿Y con qué vamos a grabar? No, aquí tengo, mira. Yeah, sí, aquí un área para que se siente la bandita. Aquí es donde va a estar toda la magia. Y yo creo que vamos a poner todo el tema de la compu, a ver qué show. Y vamos a empezar porque el tiempo está contado. Mira, no, ya uno le sabe, güey. Deberías de dedicarte a eso. O sea,
le dije, aquí, güey, la neta tienen cosas muy chidas, güey. La ciudad está dentro de lo que cabe, o sea, tienen cosas chidas, güey. ¿Cómo quedan en lugar? Ya me ondeo, ¿no? Viva San Luis. Yo amo San Luis. Sonó de aquí, güey. Sonó muy parecido a lo de la cámara, güey. Ah, Una sí. perca. No, Ah, ese, güey, mira. Que ya perdimos todo el video. Otra vez nos salimos todos. De la casa, güey. Sí. Es más, güey, el carro, güey, te das la vuelta, güey. Date la vuelta, güey. Todo, güey. Y está más chido San Luis, güey, porque he venido más yo a San Luis de lo que él ha ido a Guadalajara, güey. Tanto que dice que quiere ser de Guadalajara, ha ido una vez, güey, a visitarme. Llevan 4 o 5 veces que vengo a visitarlo, güey. No va, güey. Mal amigo. Mal amigo. Güey, Pero está es bien, que yo haría lo mismo. Está bien, güey. Proyecto, nos lo pasamos. Sí, güey. Y como ya he hecho eventos grandes, güey, también como que no. Mira, este vato se puro nativo, güey. Sí, güey. Ableton Final Boss. Este güey es un niño Sí, grande. Sí. Sí le Un sabe. niño grande. Sí, sí, sí. Ahí está la vibra. Igual en lo que lo van haciendo yo puedo ir escribiendo, güey. Nada más ahorita porque estaba cotorreando, güey. Así, güey. Ánimo. Mira, yo creo que lo voy a dejar así, güey. Porque si no es muy lento, güey. No me cosas, güey. Déjame, les meto algo. Métele, o sea, la cosa es, por ejemplo, ahí quitar como el... Y el güey. ¿Sí, no? Ajá. Va. ¿Sabes si al pitch wheel de Vital se le puede poner como cuánto quiero que baje? Ahí son 2 semitonos para arriba. ¿Estás para seguro? abajo. Sí. Sound design. Sound design. Sondear la vida real. Y todo esto lo hicimos en el video. Todo esto lo hicimos en 5 minutos. Porque estamos muy cabrón. Tú me dices si nos vemos. Piso fuerte 180 no lo veo, bebé. Nos gustamos, lo sabemos. Yo doy todo lo que tengo para poderte ver. Me preguntan si te quiero y digo que sí. Dime si tú me quieres a mí. Yo cada noche que te busco y tenerte aquí. El te termino, güey. A este punto lo único que queda es la parte pesada, que es grabar la canción, aunque más adelante nos dimos cuenta que eso no era lo pesado. Tú me dices si nos vemos. Piso fuerte 180 en europeo, bebé. Ya, nos gustamos, lo sabemos. Yo doy todo lo que tengo para poderte ver. Ya, me preguntan si te quiero y digo que sí. Dime si tú me quieres a mí. Otra noche que te busco y tenerte aquí. Solo pienso en ti, yeah. No es para tanto, baby, no es para tanto. Te escribo un disco y al oído te lo canto. Tú dime cuánto, baby, en ti lo gasto. Ok, se me fue el pedo. Es que sabes que repetí aquí. No es para tanto, baby, no es para tanto. Te escribo un disco y al oído te lo canto. Tú dime cuánto que yo en ti lo gasto. Dame tu cara, te prometo que lo guardo, baby. Ese culo en el IG trendy. Quiero que te subas solo en mí. Un te quiero y te compro la Fendi. Te hago una Bendy, solo pienso en ti. Ahí, lo escucho bien, ahí güey. lo que se puede hacer, lo que pienso en la mezcla es repetir esto, Ajá. pero con mezcla bastante creativa, güey. O sea, como... Confía. Baby, ese culo en el IG trendy. Quiero que te subas solo en mí.
Un te quiero y te compro la Fendi, te hago una Bendy, solo pienso en... Perdón que interrumpa este video, pero quiero comentarte que una de las herramientas que utilizamos para agilizar el proceso, tanto de la creación de los beats como de la masterización, incluso la mezcla, fue todo el suite de Lander Studio, porque después le añadimos un par de sonidos de Lander Samples para mejorar el beat. Además, cuando se estaba mezclando la canción, estábamos utilizando el Bundle Effects y para poder culminar el Lander Mastering. Así que aquí abajo te voy a dejar dos links, uno de Ovac y otro mío, para que obtengas un descuento sobre el descuento de nuestra parte y comiences desde hoy. ¿Sí, no? Sí, güey. ¿Te gustó? No, chile. Güey, quedó muy bien. Mira, con el reverse llegan los 2 minutos. Mira. Muchísimas gracias, cabrón. Un gusto, ya sabes. Bueno, ya terminamos. Les digo que ya eran bueno, ahorita ya van a ser las 8, pero ya nos dio un chingo de hambre. Entonces, pues nada, ahorita toca terminar lo demás de la canción, así que let's go. Mira nomás. Qué cosa. A ver, les voy a dar una pequeña actualización. Ya van a ser justamente las 10 de la noche. No les voy a mentir, me encuentro cansadísimo. Acabamos de cenarnos la pizza y verdaderamente ahorita ya me dio como que el bajón. Aparte que no pude dormir bien el día de ayer, no solo por la presión de que saliera muy bien este video, muchas más cosas que traía en la cabeza, pero al menos el reto es terminar esa canción, así que lo van a estar viendo. Güey, ya estamos destruidos, güey. ¿A qué hora son, cabrón? Casi las 2 de la mañana, pero, güey, ¿cómo estás? Destruido, cabrón. Ya no aguantamos el sueño, yo ya me voy a dormir. Él está peor que yo, así que mañana seguimos. Buenos días, gente. Son 10:30. Realmente nos quedamos muy dormidos. Ayer fue un día largo y todo, pero toca terminar. Realmente esto empezó a las 12. Así que nos queda 1 hora y media, pero tenemos muchas cosas avanzadas, así que vamos de gane. Ok, tenemos que dar actualizaciones. Primero que nada, decirles que ya terminó el reto, ya son las 12:20. Evidentemente, no sé si decir que fallamos o cumplimos. Yo creo que cumplimos en un 95%. Ya no grabamos las últimas horas. De hecho, si vieron el clip anterior, realmente estábamos fritos con todo esto. Yo la neta estuve toda la madrugada, güey, me dormí a las 3 de la mañana. O sea, ya ni pude grabar, yo estaba hecho mi mierda. Básicamente, mezcla y master está terminada. Y ahorita tú vas a comentar por qué está en un 95 si es que el master y la mezcla están terminadas. Ok, les voy a poner la situación. Nosotros cuando estábamos haciendo la canción, realmente no es que no tuviéramos fe en que saliera una gran canción. Sin embargo, salió una muy buena canción que ahorita vamos a reaccionar, ya a escucharla completa con oídos frescos. Sin embargo, a Lanfer y a nosotros también nos gustó muchísimo y posiblemente, si no es que es un hecho, que vaya a salir en el disco que él está haciendo. Por ende, dijimos que está en un 95% hecho este reto, porque no creo que vayamos a subirle en este momento. Sin embargo, les vamos a ir dando updates tanto en mi perfil como en el de Lanfer para que sepan cuando ya esté lista esta canción. Y nada, tocará reaccionarla y a ver qué opina la gente. Tú me dices si nos vemos. Piso fuerte, 180 en europeo, bebé. Yeah. Nos gustamos, lo sabemos. Yo doy todo lo que tengo para poderte ver. Yeah. Me preguntan si te quiero y digo que sí. Dime si tú me quieres a mí. Otra noche que te busco y tenerte aquí. Pero no me sale fácil. No es para tanto, baby, no es para tanto. Te escribo un disco y al oído te lo canto. Tú dime cuánto que yo en ti lo gasto. Dame tu cara, te prometo que lo guardo, baby. Ese culo en el IG trendy. Quiero que te subas solo en mí. Un te quiero y te compro la Fendi. Te hago una Bendy, solo pienso en ti. Ese culo en el IG trendy. Solo quiero que te subas a un te quiero y te compro la Fendi. Solo pienso en ti. Como dato curioso, creo que es la primera vez que realmente hacemos una canción juntos. Realmente es un gran ejercicio para ya salir de la zona de confort y ponerse a hacer cosas. Todos esos artistas que no sacan música, vean cómo en 24 horas. A ver, evidentemente, somos dos productores. Y nada, a ver cuándo tienen un nuevo video de nosotros. No lo sé. Pero bueno, si quieren ver más contenido como este, aquí justamente YouTube les va a estar recomendando un video. Está tapando a Ovac. Mi nombre es Rimao. Nos vemos. Ya. Nos vemos. Estamos fritos. Adiós.